Bueno, tengo que confesar que cuando José me envió el email de estar trabajando, lo leí así rápido, pensé, he leído de Danide, Potluck y fagocitosis, con guión de Marcos Prior. Me encanta el juego que hacen gráfico y conceptual. Acepto si entro, ¿no?, en el link o en el PDF y me gusta así, ¿no? Le puedo dedicar 3 minutos, voy a mirar y acepto si me gusta, si me atrae lo que veo, ¿no? Entonces, abrí el link o el PDF, no recuerdo, y veo la marcianada de Aprendiz de Cuervo y pensé en Sirat. Pensé en Sirat, ¿no? No tiene nada que ver, no hay ninguna broma de una mujer que explota en el desierto, en el cómic, pero en verdad sí tiene mucho que ver. Y pensé en Sirat y acepté porque pensé, en el cine español, a mí lo que me interesa, si tuviera que elegir entre Sirat y Los Domingos, es Sirat. Porque Los Domingos, pese a que hay una novedad en la historia de la niña que quiere ser monja, en verdad es otra vez el realismo español, otra vez la historia sentimental, otra vez la familia y la orfandad, otra vez, y esto es un clásico del cine español reciente, una mujer que compra boquerones en el mercado, sobre todo si la película es vasca, y los reboza y te muestra cómo los reboza y cómo cenan boquerones. Y Sirat, en cambio, es un imaginario distópico, es el desierto, es las rave, es un viaje, es una sorpresa durísima y es una explosión inesperada y es algo distinto en el cine español. Yo creo que en el cómic español también es muy habitual ese tipo de costumbrismo, ese tipo de historias familiares, ese tipo de historias sentimentales, ese tipo de énfasis en lo psicológico y en lo cotidiano. Y a mí ese cómic español no me interesa, igual que ese cine español no me interesa, y en cambio me interesa Sirat y me interesa Aprendiz de Cuervo, porque es un tipo de cómic que no se parece a nada o a casi nada de lo que se hace hoy en España, o al menos de lo que yo leo. Y esa diferencia, que se puede ver en la portada, como veis ya había ejercido en la lámina, pues hay pocas, se puede ver en la portada con el material brillante, ¿verdad? Con esa lluvia brillante y con el personaje central. Esa diferencia yo creo que está a muchos planos, en muchos niveles. Después te preguntaré si es una alucinación mía o realmente se puede hablar de algún tipo de influencia o interferencia de Mercè Rodoreda, porque de pronto es una obra de ciencia ficción especulativa, distópica, alucinógena, psicotrópica. Hay hongos y hay... ¿Qué se ve aquí? Se ve el cómic. Hay hongos, no sé si va a haber algún hongo. Hay hongos y hay alucinaciones en color y en una paleta gráfica muy interesante y muy completa, pero todo pasa en un bosque, o casi todo pasa en un bosque, no todo, pero casi todo pasa en un bosque, o el bosque es muy protagonista, y eso me recordó La Mort y la Primavera, la novela de Mercè Rodoreda, que también pasa en un bosque. El bosque se ha convertido en una figura central de la ficción de nuestra época, y de pronto lo que hace Danide es mezclar esa ficción ecológica, rododeriana, misteriosa, lisérgica, ¿no? El bosque como el espacio de la alucinación colectiva, con una suerte como de interferencias que me recuerdan a la dimensión afterpop que exploraron Marcos Prior y Danide en sus dos cómics, y hay como una dimensión tecnológica, ¿no? Es un bosque híbrido con tecnología. Los personajes están recogiendo hongos entre los árboles, pero de pronto en su casa juegan a videojuegos y miran pantallas. Los hongos en sí, los árboles, las plantas, tienen circuitos integrados, son simbióticos con la tecnología, es una especie como de tecnonaturaleza. Y esa hibridación inicial del bosque tecnificado es una especie como de primera hibridación que hace que el cómic esté lleno de mezclas.
y de remezclas. Yo creo que es un cómic bastante remix, tanto en su forma como en su fondo, tanto en sus referencias y géneros como en sus opciones gráficas. La verdad es que a mí Danide me ha flipado, me ha gustado muchísimo, y me ha gustado todo, pero en particular cuando hacia la mitad el cómic empieza yo creo que a enloquecer, ¿no? La historia es muy difícil de resumir. La persona Fernando de Felipe, en la contraportada dice que es una mezcla de Orwell y de Beckett, ¿no? Porque tiene una parte como de distopía política y otra parte de humor absurdo, pero básicamente la historia sería que hay una serie de personajes como el cuervo y la rana de la portada, que en algún momento te das cuenta de que no son cuervos y ranas, sino que son humanos con máscara. Por lo tanto es una novela gráfica carnavalesca, una novela gráfica que juega en las reglas del carnaval, ¿no? De cómo construir una sociedad al margen de la habitual, a través de la máscara y de la asignación de roles que cada personaje tiene. Y estos personajes tienen que cuidar el bosque y hacer una serie de tareas en el bosque, trabajar en el bosque, con una función muy determinada, en la cual hay un dios, un líder, y de algún modo todos siguen sus instrucciones, hasta que te das cuenta de que en verdad nadie sabe muy bien por qué se hace cada cosa, ni qué sentido tiene. Bueno, en esa especie como de lógica que se crea en la novela, como os digo, hay un momento en que la novela se empieza a colapsar, a enloquecer, y a nivel gráfico son páginas como esta, ¿no? Que tienen que ver con el juego de colores y con lo tridimensional y con el anaglifo y con la interferencia de la pantalla y del píxel. Pero hay un momento que es cuando a mí me enloqueció y me empezó a gustar de verdad, que la novela se vuelve un artefacto artístico con recursos que yo no había visto nunca, como digo, en el cómic español. Y es que de pronto se rompe la dimensión gráfica de cómic y empieza a ser una especie de fotonovela con una puesta en escena de carácter arte contemporáneo o performativa, en la cual ese bosque que hasta ahora tú imaginabas que no existía o que era ficción, resulta que es un bosque real, o no está construido como tal, o lo parece. Y lo que más me gustó fue que llegamos a unas páginas en que este bosque, que os digo que tiene circuitos integrados y que es cyborg, está en la naturaleza, ¿no? O sea, hay una especie como de museo o de instalación que hace en complicidad, entiendo, que con una artista, después de preguntarle sobre eso, y el cómic ya toma otra dimensión muy, muy, muy potente, que lleva a una serie de páginas en las cuales el juego de la doble página narrativo se sale de la norma, en el sentido de que son de pronto 30 páginas sin texto, en que estamos yendo por paisajes, además como de parque temático, isla fantasía, post-apocalípticos, muy chulos y muy potentes. Y no cuento el final, aunque tampoco sería un spoiler, pero el final ya esto se vuelve un puro delirio, ¿no? En esta tradición psicotrópica que os comentaba, o alucinada. Y lo interesante es que, pese a toda esa experimentación, toda esa remezcla, el lobo sería un ejemplo paradigmático de ello, ¿no? Esto es un lobo que aparece, que me parece demencial e interesantísimo, y es una especie como de sacrificio que lleva a expulsión de un personaje, etcétera. Tiene una función narrativa, pero a mí lo interesante es que mezcla referentes de ciencia ficción, de literatura posapocalíptica, de literatura política, de reflexión sobre ciencia y tecnología, lo sitúa en el antropoceno y habla del colapso climático, habla de cómo hay índices de radiactividad y de contaminación en el aire brutales, lo mezcla con el carnaval, lo mezcla con la sátira, lo mezcla con todo, y eso que puede ser un cóctel molotov que no tuviera ningún efecto, o que estuviera desequilibrado, o que no funcionara,
funciona perfectamente. O sea, lo que he conseguido es un equilibrio narrativo y una integración de materiales de orígenes muy diferentes en un libro que funciona a la perfección. Me comentaba Luis, yo no sabía la historia, de que publicaste una primera parte hace tiempo y que después seguiste para completarla en un único volumen. Yo creo que es un acierto, realmente creo que funciona muy bien como un volumen unitario, es una novela gráfica brutal, me ha flipado y te felicito por lo que has conseguido. Gracias. Y quería preguntarte si lo que he dicho tiene algún sentido, si has leído a Mercè Rodoreda y cuáles son los referentes del libro. ¿Hola? ¿Sí? Sí. Vale. Wow. Has hecho el amor en directo, ¿eh? Esto ha sido una orgía. ¿Qué quieres que te diga? Que sí a todo. No sé. Lo de Rodoreda no lo había pensado, pero es verdad. Si hablamos de referentes literarios, sí que parto más de Becker, por lo absurdo, y sí que parto de, que esto lo he dicho en alguna entrevista, hay un libro de Juan José Saer que se llama El Entenado, que creo que me influyó mogollón en la mirada de cómo una mirada, o sea, como una mirada externa puede entender, y no lo va a hacer, una sociedad que es diferente a la suya, ¿no? En el caso de la novela es un europeo que llega a Sudamérica en tiempos de descubrir el continente y entra en contacto con una sociedad en la jungla que tiene unas normas y una mirada... ¿Se escucha? Utilícelo, ¿Rebobinamos? O sea, sí, ahora... ¿Habéis oído algo de lo que dice? Sí. Pues lo que decía el Entenado, que me interesaba ese glitch cultural o conceptual que sucede cuando entras en contacto a algo que es muy ajeno a ti, ¿no? Y como un poco la ajenación era uno de los motores de este cómic, el glitch también me funcionaba muy bien para contar eso. Y lo de la mascarada que dices es tal cual. Lo de Mercè Rodoreda lo tengo que pensar, pero yo creo que sí, obviamente la novela primavera está ahí. Entonces no sé qué más me has preguntado. La mezcla de referentes es un plano, la de género es otro plano, y después está la mezcla no de estilos, porque está muy unificado, incluso las fotos están integradas cromáticamente en el discurso narrativo. Pero cuéntanos esta parte de las fotos, porque a mí me encantó y me sorprendió muchísimo. ¿Cómo las trabajaste, cómo las pensaste y quién te ayudó con esa parte? Lo de las fotos, sí que había un punto, había como que quería hacer un homenaje a este subgénero que es la fotonovela, que siempre me ha flipado. Pues me parece como otro glitch, ¿no? Visual. Y entonces me iba muy bien porque a nivel conceptual, o sea, otro de los temas del cómic es la realidad, el concepto de realidad. Entonces, claro, digo, que hay más real culturalmente que una foto, ¿no? Pero en tiempos que vivimos no es real. Algo que es fotográfico o algo que es literal nunca ha sido más siniestro que esto. Entonces sí que quise hacer un juego de espejos con eso. Y sí que quería esa sensación que tú describes, que de repente este bosque que está dibujado, que es imaginado, que yo tengo que completar en mi cabeza porque son bosquejos, no hay un dibujo que claramente se ve cómo es, ¿no? Una rama de un árbol con circuitos impresos, de repente lo veo en foto. Y además son fotos reales, o sea, no son montajes de Photoshop, no hay nada retocado, son fotos que hicimos ahí, pues yo saqué mierda que tenía en casa de cables y tal, y con la ayuda de Marifoz, que está por aquí, que es ilustradora, y su cámara y su talento hicimos una serie de fotos, más algunas que ya tenía hechas, y de repente ves el bosque del que se habla y que parece una cosa onírica, de repente lo ves en realidad, ¿no? Esta patada me interesaba. Lo que tú dices de guau, qué bien ha quedado, es como muy redondo, lo que sea, mira, me alegro, pero había mucho de experimento en esto. O sea, yo en un momento dado tuve que decidir si prefería abrir la narración y arriesgarme,
o ser más un Christopher Nolan de, bueno, yo te voy a montar aquí unas reglas de un juego, vamos a jugar la partida a cuadrar, tranquilo, que irás a casa con toda una serie no sé, como que todo va a cuadrar, o sea, como si fuesen matemáticas, ¿no? Aposté por lo primero. Y entonces había ese punto, tú hablabas de Sirach, ¿no? Por ejemplo. A mí Sirach no me acaba, me parece una película redonda, pero como mínimo es diferente. O sea, entonces yo tomé ese camino. Quizás soy más amigo de la de los Reyes Magos de Albert Serra, por poner una referencia donde hay gente en el desierto, aparte es el primero. Y sí me interesaba esto, pero mira, no sé si va a ser redondo, pero como mínimo va a ser, no sé, buscaba como cierta fascinación y mucha obertura en lo conceptual y en lo narrativo, como que el lector pudiese ir por sus vericuetos y por sus propias decisiones. Pensando en el conjunto de tu trayectoria, hay el juego con los subgéneros, digamos, ¿no? Que viene de serie B, y hay esta línea de investigación con Marcos Prior en la pantalla, en el píxel, en el glitch, en la interferencia. ¿Cómo combinaste el blanco y negro y el color y el dibujo y la imagen y la pantalla y esa suerte de realidad ficcional? ¿Cómo fue ese trabajo más técnico? Bueno, yo creo que parto cuando hago cómics, no parto del dibujo, parto de la imagen. Lo que me interesa no es el dibujo en sí, es la imagen que creas, ¿no? Creo que pienso más como un ilustrador cuando hago cómic. Entonces, ahí no hago jerarquías. Si me interesa una imagen, la consigo como haga falta. No es un voy a dibujar, no quiero echar horas aquí, no. Entonces, la imagen que quería yo para este cómic era por ejemplo, la naturaleza en blanco y negro, para despojarla del color, para que esa hibridación con lo tecnológico fuese más unitaria. Entonces, pensaba, por ejemplo, mucho en lo diferente que es una peli como La Niebla, ¿no? Por ejemplo, porque tiene su versión en color y blanco y negro, la de color me parece malísima, la de blanco y negro me parece una obra maestra, esa misma peli. Pero con color me parece mala y con blanco y negro me parece genial. Entonces, bueno, parece que no es tan secundario, ¿no? Esta decisión. Y como había una parte muy importante de improvisación en la parte del proceso creativo, decidí que lo mejor era hacerlo digital, aparte de que hay mucho tema de glitch y obviamente estás más en donde tiene que estar. Improvisar a nivel gráfico o jugar o investigar a nivel gráfico con las imágenes me daba pie, o sea, el digital me daba muchas más opciones para perderme a mí mismo y encontrarme más adelante. Aunque sí que hice un storyboard aquí, previo, pero dejé muchos espacios, muchos vacíos para luego completarlos, como improvisar, hay mucha improvisación. Es curioso porque cuando he visto las fotos, enseguida he pensado, son fotos. No he dudado, cuando en realidad puedes haber hecho lo mismo sin una colaboradora humana con una IA. Trabajando en digital, ¿te planteaste en algún momento utilizar la IA? No. No, ni la IA no la quiero para nada. No, aparte, es que no tiene sentido la IA para crear imágenes. Es que no le veo el sentido, me parecen muy literales. ¿No? O sea, a nivel artístico, a ver, sí que puedes, obviamente, como artista lo puedes usar, claro que sí. Pero lo que yo quería hacer no tenía sentido. O sea, utilizaría para hacer esas imágenes no tenía ningún sentido. Y no hay nada de ello. La cartografía, porque hay mapas, sí. Juegas con Google Maps, hay un bosque, hay una geografía, una orografía. ¿Ese mapa que aparece es real? No, o sea, es real, pero no son fragmentos. Es otro glitch, o sea, es otra mascarada más. ¿Los parques temáticos? ¿Perdona? ¿Los parques temáticos? Los parques temáticos, pues sí que hay cosas reales. El tema de el capítulo del viaje, primero que si te fijaste, hay cameos de otros animales. De repente pasan por un tobogán que es un gorila, ¿no? O pasan por una gasolinera que luego es una ballena, o hay un parque acuático que como el personaje, digamos, hay como un pulpo, ¿no? Es como ahí.
Aquí hay animales que también son tan mentira como vosotros, ¿no? Son interpretaciones humanas, son prosopopeyas, ¿no? Y eso me interesaba. Entonces, luego hay cosas reales, o sea, por ejemplo, me lo han comentado antes, porque se quedan mucho con esa imagen, ¿no? Es que aparece un cartel de Ikea, y yo sí, pero por ejemplo, el mono tobogán esto está en San Vicente del Sors, yo lo he visto mil veces pasando por el coche, por ejemplo. O la gasolinera esta es una cadena en Cornellà, hay una, por ejemplo, ¿no? Que yo conocía. Entonces sí que hay cosas, el bosque que yo he dibujado y que luego sale fotografiado existe también, ¿no? Entonces quería jugar con eso, con lo que existe y lo que no. Con la realidad de la ficción, en realidad, o sea, con este espejo, ¿no? Comentaba Danide esta novela, es una pena que estés todos de pie cuando aquí hay un montón de sillas vacías, estaría muy bien, Marcos, que te sientes. No tenemos edad ya, Marcos, para estar de pie todo el momento, hay que cuidar la espalda. Esta novela que comentaba Danide de El Entenado, de Juan José Saer, es muy buena, es una obra maestra, y imagino que ahí decías que habías usado la mirada lejana ante una sociedad extraña y cómo la interpretas, ¿no? De Vicente habla de Fernando Felipe. Fernando Felipe habla de Beckett, pero habla de Orwell. Bueno, en realidad su frase, lo digo porque en el dorso de la lámina Sí. tienes todo en la lámina. Okay. Mira, sí, bueno, aquí. En realidad escribió más. Es verdad, sí, claro. Lo digo porque está pichapón, pero está cool, está todo bien. No llevo las gafas. Pero bueno, la pregunta era, Orwell, Beckett no, pero Orwell tiene un modelo, Sí. ¿no? O sea, Orwell está pensando en el comunismo, está pensando en el fascismo, y utiliza la parábola o la metáfora Sí. de la granja o del gran hermano para hablar de algo concreto. ¿Tú tenías en toda la dimensión más política y satírica algún referente concreto en tu cabeza que estés parodiando, que estés criticando? Quizá lo que he hecho es un poco subvertir a Orwell de alguna manera por el tema de los animales. He partido quizás de ahí, parece que sea fiel con esto, que no me parece malo de vete, pero luego me he ido por otros derroteros. Al final, si lo que estaba explicando ya está explicado mil veces, y de alguna manera a nivel temático ya sabemos lo que estamos. Entonces me interesaba más la forma en ese sentido, o sea, quería que hubiese puntos de fuga en ese sentido, porque no es tan, o sea, me interesaba mucho más abrir, vaciar, ¿no? Como descartar y suscitar, no sé, preguntas que dan respuestas, o decir, hey, lector, ¿has visto esto? Por ahí. No quería eso. No. Hasta el punto que hay cosas que yo no sé qué son. Y ahí quizás sí que he sido muy radical, pero hay algunas preguntas que he dicho, bueno, esto no sé muy bien qué es, pero me parece potente y lo quiero mantener. Yo me refería a si pensabas, por ejemplo, en Cataluña y España o en las redes sociales, si había algún referente real en la construcción de esa sociedad enloquecida y enmascarada con sus leyes locas en el bosque. Sí que pensé bastante en el lenguaje, sí, como concepto. Que antes decíamos, esto es súper Wittgenstein, ¿no? Pero hay un tema del lenguaje, hay un momento que dice un personaje adelgazar el lenguaje para evitar los sublimes, o sea, estás hablando del fascismo en realidad. Pero claro, el lenguaje también como cárcel o algo así, bueno, cárcel muy grande, ¿no? Quizás va más por ahí en lo político y sobre todo también el cuerpo, la identidad y el ecofeminismo sí que estuvo ahí también, ¿no? Como, me parece como un pensamiento súper radical, muy radical, pero sí que fue con eso. Y luego el tema de los ojos también. Escuché tu podcast, por ejemplo, y tienes un capítulo sobre los ojos muy chulo sobre el mundo vegetal. Todas esas ideas estaban ahí. Lo político que está implícito en todo esto, pero no más allá, ¿no? Algo como súper aterrizado, en plan, el problema Cataluña-España, no, con cosas tan concretas.
El tema ecológico, sí, como ecoficción, sí, está claro. Sí. Tengo que considerar. Es así. Me ha pasado. De hecho, este capítulo de mi podcast que comenta se llama Solaris, y el podcast tiene un rollo sobre hongos, y el editor de sonido, Andreu, cuando hizo el podcast, en cada capítulo hacía una música especial para ese capítulo. Sí, verdad. Entonces, pues nada, fue y se tomó unos hongos, y se fue con el micro al bosque, y grabó todos los sonidos del bosque, y compuso la música con esos sonidos. Y tú haces lo mismo, en esas páginas, sobre todo las finales, cuando la rana le lleva los hongos, también haces que al tomar hongos cambie la viñeta, haya color, sí. Pero estás jugando también con esa idea como de interrogar a los materiales, sí. ¿no? Y convertir el cómic en un espejo de lo que ocurre en la ficción. Sí, luego aparte, a nivel de imagen me funcionaba muy guay hacer como hongos medio mecánicos o medio, bueno, como cables. En un momento dado hay un personaje que él hace como empieza como a moler los hongos, polvo de hongos, ¿no? Que luego ellos, bueno, consumen. Y dice, mira cómo brilla, que parecen microchips, ¿no? Claro, decir que un hongo brilla con microchips que ya tienes muy asimilado, que quizás no hay una diferencia, ¿no? entre el mundo natural y el mundo tecnológico, que nuestra manera de relacionarnos con la naturaleza, con la realidad, siempre es a través, y tenemos ya súper asumido que es a través de lo tecnológico y la tecnología. Y Werner Herzog decía esto, ¿no? Que somos animales que no vivimos ya en el mundo natural, entonces es ajeno para nosotros. O sea, vivir 100% de manera natural, que serían un poco las premisas del ecofeminismo, no podemos, o sea, sería muy duro. O sea, yo no, si alguien me dice, mira, te vamos a poner un marcapasos para salvarte la vida, no, tecnología no, yo creo que diría, sí, por favor, ¿cuándo me lo ponéis? O sea, me parece, yo no hago un alegato contra la tecnología, sí, pero sí que hago una reflexión. Sí, pues algunas son tecnología. Pero hay más que ecofeminismo, porque hay poca feminidad, o está camuflada y enmascarada. Yo diría que hay ecoterrorismo. Hay ecoterrorismo. De hecho, el último capítulo iba a ser más terrorista. Al final creo que lo rebajé un poco. Sí. Sí, somos ecoterroristas, yo creo, en realidad, ¿no? O sea, lo que me interesa del mundo natural es que sea moral. Entonces, si tenemos que desaparecer, pues pasará. Claro, el tema de, o sea, los que no somos amorales, esos son los que tenemos el problema, ¿no? El mundo, digamos, el planeta no lo tiene. Y también había esa reflexión, ¿no? Cuando aparece lo de Gaia como IA también, como esta tecnología asociada, como que no puede haber no podemos imaginar ya algo que no esté tecno infringido. Última cuestión, has hablado de referentes literarios y filosóficos, pero no en el mundo del cómic. ¿Hay algún autora que te haya ayudado a definir el marco de referencias visuales de sí, es un poco batidora, ¿eh? Pues haces también... Me acuerdo al principio pensaba mucho en Max Beitinger por el tema del blanco y negro y cómo es como muy preciso y a la vez muy... ¿cómo decirlo? Muy sencillo y a la vez muy... como que no lo ves a la primera, ¿no? Tiene es como un fractal en su sencillez, es muy guay. Pero no sé, sí que lo tuve de referencia, pero luego creo que lo que he hecho es un mix, o sea, yo creo que es un cómic, sobre todo es un cómic noventero, creo que es un cómic de los 90. Creo que, no sé, mientras lo hacía he conectado mucho con esa sensación, porque en parte este cómic es un cómic que yo lo he pensado como cómic juvenil, como un cómic que me gustaría que leyese los chavales de 15, 16 años. Claro, lo que yo leía con esa edad eran los cómics de los 90. Y sin querer o queriendo me he ido al Street Toasters de Sienkiewicz. Ese tipo también de polifonías y de, bueno, como de algún puzzle, esta manera de narrar, ¿no? De los 90, que duró poco, es como que hubo un mainstream así que hacían grapas que luego eran novelas gráficas, no se sabía muy bien qué era, y luego ya todo cogió como más
como más se concretó, ¿no? Pero hubieron unos años así de cómics como que no eran ni un poco ni de su padre ni de su madre, que eran más. Entonces el Street Toasters por ahí lo he tenido, y luego con Super López también, sí, creo que es un Super López hecho por Sienkiewicz. O sea, tiene mucho, yo vengo del cartoon, o sea, yo así como dibujante es bruguera, o sea, yo vengo de ahí. Entonces es una especie de bruguera con hongos. La segunda edición con el Super López. Bueno, si queréis hacer alguna pregunta o un comentario a Daniel, sería el momento. Por ejemplo, a Marcos, voy a preguntarle ¿por qué sin mí? No sé por qué. No. Que sin mí. No, ya lo pregunto. No, leyéndolo, el otro día pensaba en los mundos de Elena, de Moebius. ¿Sabes lo de la diosa? Sí. Bueno, que también es la mujer, ¿no? Sí. Que al transfigurarla o mascararla no se concreta en un género. Sí. Y digo, claro, al final del Sí, se aparece esta historia, ¿no? De la diosa. Es lo que decía la batidora, supongo que el Moebius también ha estado ahí. Pero al final, así debe pasar también, ¿no? Con los críos. Eres consciente de algunas cosas, pero de otras no. Yo creo que crear es un poco soñar. Cuando estás soñando y luego te dices que acaba de pasar, ¿no? Pero estaba ahí. O sea, de alguna manera el cerebro funciona con metáforas, alegorías, y luego tú ahí, bueno, pues ya tienes que interpretarlo, si puedes, no sé qué. Eso es lo divertido. Y yo creo que, otro comentario, que sin mí gana en sexualidad. Daniel, se puede explayar más. ¿El qué? Perdón. Que gana en sexualidad, quiero decir que conmigo yo no introduzco tanto la sexualidad como Dani. Que eso es una cosa que a mí me interesa No como introduces lector. tu sexualidad. O sea, que eres más guapo. No quiere decir que no aparecen elementos Sexuales, eróticos sí. o porno o, ¿sabes? O el semen goteando de la polla. Ya. Que eso capaz. Quiere decir, en solitario veo que Dani está más propenso a... Es un comentario. Quítale el micro, quítale el micro. No, me parece muy bien este comentario porque efectivamente en el cómic hay también ese tipo de cosas, en menores, hay ese tipo de cosas y hay acción, hay explosiones, hay misterio, ¿eh? Porque parecía por lo que decía Dani de que solo hay Wittgenstein y meta. No, Ficción, compradlo, que es súper divertido y no es tan intelectual. Y sí, ahí se ve. Yo quiero preguntar, ¿se me escucha o no? Sí. Al ser italiano, pues... Se ve. No, a ver, es tu primera obra como autor completo. No. Bueno, sí. La primera tan larga. Sí, tan larga sí, luego sí, historias cortas y tal. O sea, es como... ¿Por qué? ¿Por qué te atreviste? O sea, yo personalmente, ya lo sabes, yo también hice mi primera obra como autor completo y me cagaba encima mientras lo hacía. Claro. Entonces quiero saber un poco las emociones que tú tenías, como te planteaste la idea de decir igual si quiero pedirle apoyo a algún colega que pueda ayudarme en lugar, y al final dijiste no, lo hago yo porque creo que puedo aportar algo, no sé. No, es muy interesante. Pues mira, aquí hay 3 personas con las que yo he aprendido a escribir cómics. Aquí está Jordi Pastor, con el que hice Máculas, que está mi hermano por aquí Raúl, con el que aprendí a hacer cómics. Lo hicimos juntos, leíamos cómics juntos y luego aprendimos a dibujar cómics juntos, y está Marcos Peyor también, con el que he hecho varios cómics. Entonces yo he aprendido a escribir cómics con ellos, conviviendo con ellos y viendo cómo ellos trabajaban. Seguramente sin ellos no habría sabido hacerlo. Entonces, bueno, al final aprendes con tu gente, ¿no? ¿Y por qué lo hice solo? A mí me encanta trabajar con guionistas. O sea, no me gusta trabajar solo, es más divertido con alguien más. Pero esta vez tenía que hacerlo solo porque no sabía cómo hacerlo si no. Porque había mucho de improvisación. Había mucho de eso, como de no sé muy bien qué es, pero quiero hacerlo así. Entonces, si lo hago con otra persona,
Y luego digo, espera, que vamos a hacerlo diferente porque lo quiero hacer así. O sea, esta persona me va a odiar, ¿no? O sea, no tiene ningún sentido. Aparte, si trabajas en equipo, lo que necesitas es concretar. Pero bueno, o sea, yo hago esto, tú haces esto, delegas, delegan en ti, tú delegas en el otro. Tiene que haber tenéis que pisar el mismo suelo, y en este caso el suelo era barro. Entonces, solo podía hacerlo solo. Y si no tuve miedo y pude hacerlo, es también por ellos, porque yo aprendí a hacerlo con ellos. Y luego también hubo un momento de, bueno, me voy a relajar, si no queda, no sé, redondo, me parece bien, no me interesan las historias redondas que ya te digo que, wow, hostia, resulta que Bruce Willis estaba muerto. Wow, qué fuerte. No, me daba un poco igual eso. Y entonces es una historia lineal y entonces, bueno, pues... y por otro lado pensé, mira, yo hago el cómic, luego está la crítica, que digan, o sea, luego está el público, la crítica, hay ciertos elementos que son autónomos y que ellos deciden. Tengo la confianza del editor, que conceptó muy bien y ha quedado súper bien, gracias Luis. Ha quedado de lujo la edición y tengo la suerte además de que haya quedado como yo quería, porque con ECC iban a hacer 3 libros, pero mi idea original era hacer un solo libro, una novela gráfica, o sea que, no sé, yo estoy súper feliz. Me lo he pasado muy muy bien, he dicho lo que he querido y ahora ya está, ahora ya a la hora ya no, ya es autónoma, está por ahí. Y bueno, y muy feliz de que estés tú aquí también. Pues vamos a dejarlo con pura felicidad. Podéis comprar el libro para que os lo dedique si queréis, aquí en la mesa. Y hay uno en la cola, el primero en la cola. Y gracias a Norma por invitarme, por acogernos, a todos vosotros. Buenas noches y después brindamos una cerveza.